Vale, hoy lo que vamos a ver es elementos de un formulario HTML. Vamos a completar el conocimiento para la recolección de datos. Vale, si ustedes se acuerdan, en la clase anterior, de hecho usé la misma imagen. En la clase anterior estaba explicando lo que son los formularios HTML. Y aquí no explico cómo crear una caja de texto, o cómo crear una caja de fecha, o cómo crear un combo box o select box, ¿sí? Ni tampoco cómo crear un botón submit o un botón reset, sino que aquí lo que explico es cómo enmarcar la etiqueta HTML. Por ejemplo, la etiqueta HTML es la etiqueta form, ¿verdad? Entonces form en sí no es complicado, sin embargo es necesario explicarlo aparte. Aquí tenemos que form tiene un atributo action, que esto pues es el objetivo de los datos, hacia donde se van. Tiene un atributo target, que tiene ciertas características que pues espero hayan leído. Tiene el atributo autocomplete, no validate, el charset, endtype, main, rel, y aquí están todas las características de rel. Lo único que se me olvidó colocar aquí fue el método, creo. No, tengo que haberlo colocado por aquí en algún lugar, método. No, es que el método ya es de otra característica. Pero hay métodos de entrega también. No puede ser que no lo he puesto. No es método, no está método. Hay tipos de métodos en los que se puede enviar o recibir datos de un formulario. Está el método post, que el método post se caracteriza porque el servidor espera muchos datos. Y está el método get, que el método get se caracteriza porque el servidor espera pocos datos. Por ejemplo, el ID de la imagen. Entonces nosotros a través de un método get enviamos un formulario que lo único que lleva de información es el identificador de la imagen que queremos que el servidor nos retorne. Entonces el servidor recibe pocos datos y envía muchos datos. Al contrario de post, el post nosotros esperamos enviar muchos datos, que pueden ser archivos, imágenes, la información completa de una persona, y el servidor va a responder con pocos datos. Va a responder, por ejemplo, ok, recibí tus datos, todo bien. Eso es un post. Pero un get, o sea, post es enviar, get es recibir. Entonces de esa manera está configurado cada uno de esos protocolos. Siempre es preferible usar post porque la información va escondida. Y un get no tanto, porque solo se envía un ID usualmente. Vale, ahora, si nosotros vamos a hablar acerca de cómo formar la etiqueta form, cómo formar se me hace muy redundante esto. Tenemos un formulario y este formulario debe ir envuelto en la etiqueta form. Y la etiqueta form tiene sus características, como la acción, o sea, la página web hacia donde se destina la información, el método, que es la forma en que se envían los datos hacia la siguiente página, y pues tenemos también los elementos del formulario. Entonces, si bien la clase anterior fue acerca de cómo crear la etiqueta para crear el formulario, hoy vamos a ver las etiquetas para hacer el entorno del formulario. Para esto pues vamos a hacer un pequeño ejemplo. Todos abran su Atom, por favor. Lo voy a hacer yo primero, pero luego quiero que lo hagan ustedes. Entonces aquí tenemos nuestro Atom y vamos a colocar aquí otra carpeta. Vamos a cerrar todo esto porque no lo voy a ocupar. Vamos a hacer clase 3, clase 4. Bueno, vamos a ir a la clase 7. Clase 7. Y en clase 7 vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamarle index.html. Y aquí en mi index pues hago mi estructura. Y aquí le voy a colocar formulario HTML. Ok. Y aquí un H1 creando un formulario. Okay. Vale, entonces dentro de mi form, pues aquí tengo, pues le doy form, le doy tab y el atom me lo autocompleta. Entonces no tengo clase, la acción sería recibir datos .html. El método es post, utilicemos post por ahora. Existen dos tipos de métodos, puede ser post o get. Lamentablemente no se los coloqué allá y lo voy a recalcar porque me duele no haberlo hecho. Entonces bueno, y aquí voy a colocar una etiqueta que es center.
No hay etiqueta centro ya. Qué barbaridad. De veras no existe. Me van a hacer sentir viejo. Center sería formulario HTML. Y bueno, ahí está. Vamos a correr la página. Aquí está, creando un formulario y aquí formulario HTML. Bueno, así funciona. Entonces, pues vamos a envolverlo con un H1. Ahí está, formulario HTML. Vale, y luego le vamos a colocar un input type submit, value enviar datos. Y como ya vimos, me imagino que vieron lo del form, ya saben que tiene una etiqueta target que le vamos a colocar guión bajo blank. Y ya cuando lo creamos, pues aquí tenemos el formulario. El formulario que no tiene ningún dato que ingresar, y cuando le damos enviar datos, pues nos crea una nueva pestaña y él intenta acceder por dirección relativa, intenta acceder a la misma carpeta donde tengo clase 7, aquí dice de clase 7, la carpeta clase 7, a la página web que se llama recibirdatos.html. Entonces él intenta enviarlo aquí, la información. Bueno, hagan esta parte ustedes. Vale. Hagan este código por favor, o sea, obviamente toda la página web, pero lo que me interesa es esto. Háganlo, please. Cuando termine más escribiendo. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, vea. Sí, se escucha. A ver, gracias. Bueno, entonces, sí, es que lo que pasa es que estos audífonos cuando me los quito se apagan y cuando me los vuelvo a poner se encienden solos. Entonces, no sabía si todavía no les tengo tanta confianza. Bueno, bueno, ya hicieron esa parte, ¿verdad? Vaya, entonces voy a compartir toda la pantalla. Ahí está. Vale, entonces eso es lo básico, los elementos de un formulario. Ahora, pero nosotros venimos y queremos empezar a llenar de información todo este rollo. Pues podemos empezar a utilizar los elementos que ya tenemos. Si nosotros le damos clic aquí en elementos, que yo creo que esta página no le he recargado, ahí está. Si le damos clic a estos elementos, vamos a poder ver que aquí tenemos los elementos de un formulario, que tenemos input, label. Input es una etiqueta genérica que se utiliza para muchos tipos de entrada de datos, pero todos esos tipos de entrada de datos, hay algunos que se pueden utilizar aparte. Por ejemplo, hay un tipo de input que es input type button, que lo que produce es un botón. Tenemos otro tipo de input que es input type submit, por ejemplo, que es el que utilicé aquí. El botón submit es el único que se puede utilizar para enviar los datos del formulario hacia otra página web. ¿Okay? Entonces luego tenemos la etiqueta label, que la etiqueta label no es que sea exclusivo del formulario, sino que se utiliza en otras partes.
Sin embargo, label no hace nada, simplemente es para colocar texto. Por ejemplo, aquí podemos colocar un label, label for nombre, y aquí colocamos nombre, ¿verdad? Y hay 2 puntos. Entonces es simple, bastante simple, la verdad. Está nombre y el botón de enviar datos, está bastante vacío. Luego tenemos la etiqueta select, que la etiqueta select se utiliza para hacer un select box, que es como una opción múltiple, que tiene las etiquetas dentro de las etiquetas option, que son los que se utilizan para colocarle opciones a la etiqueta select. Luego tenemos la opción size, que sirve para ver qué tamaño, cuántas opciones va a mostrar la etiqueta select, y tiene la opción múltiple, que es para que la etiqueta select podamos nosotros como usuarios seleccionar más de una opción al mismo tiempo. Luego tenemos text area, que es como una caja de texto pero grande. Luego tenemos el button, que es lógicamente un botón. Luego tenemos el field set y legend, que el field set y legend, déjenme ver, field set, que el field set es como decorativo, es solamente para que encerremos los elementos que pertenecen al formulario y se pueda ver mejor. Luego tenemos un data list, que el data list es básicamente una serie de datos, pero es como autocompletar. Ya lo vamos a ver, ustedes escriben y dependiendo de los datos que estén en la lista, pues autocompleta. Luego tenemos output, que es para pues, salida, ya lo vamos a ver mejor. Entonces, bueno, vamos a empezar con el input, que es el más grande. ¿Dónde está? Pues no lo tengo aquí. Input, aquí. Sí, aquí está. Vamos a empezar con el input. Entonces, aquí están todos los tipos de input. Bueno, como esta no era una clase que le íbamos a agarrar desde cero, pues solo puse el contenido necesario para dar la clase. Aquí tenemos input type button. Bueno, empecemos con un botón. Entonces aquí lo podemos colocar aquí adentro, input. Y bueno, es que ustedes ya saben que yo utilizo Atom. Entonces si yo le doy input, si ustedes se fijan aquí abajo me aparece la opción de input, y si le doy tab, él me autocompleta lo mínimo necesario para que funcione una etiqueta input. Entonces input type, el más utilizado es text, o el valor por defecto es text. Pero ahorita vamos a utilizar button. Entonces input tiene 3 atributos básicos, que es type, name y value. Type es para el tipo, name es para el nombre de la variable que se va a enviar al siguiente formulario. En este caso vamos a utilizar, bueno, pero es que aquí no estamos recolectando datos, es un botón. Entonces el value podría ser calcular, un botón cualquiera que dice que calcula. Entonces refrescamos y aquí tenemos nombre, calcular, que no hace nada. Incluso si le doy Control Shift y veo las herramientas de desarrollador, yo aquí puedo ver que en consola, déjame ver, sources, network, performance, debería ser aquí en consola, ni siquiera me tira un error. ¿Sí? Porque a veces estos botones, al estar mal programados, pues tira una serie de errores aquí. Si le damos enviar datos, pues no registra nada tampoco. Y bueno, ahora, ¿cómo darle acción a un button en HTML? Pues se hace con JavaScript, ¿verdad? Para darle posibilidad de acción. Luego tenemos la etiqueta pues select. De esas sí tengo registro aquí. No, espérame, estamos en input, yo me acordé, cálmense, no vayan tan rápido. Bueno, entonces luego tenemos la etiqueta input type checkbox, y aquí puedo colocarle antes del nombre, vamos a colocar aquí uno que sea label for sexo, y aquí le vamos a colocar sexo. Obviamente no estoy hablando de algo pretencioso, sino que es la orientación sexual de la persona. ¿Cuál es?
checkbox. Input type checkbox. Entonces nombre masculino, no, nombre tipo sexo, y en value le vamos a poner masculino, y bueno, le tendríamos que colocar una M a la par, lógicamente. M, no, pues la palabra completa, para qué ser tan tacaño. Masculino, y pues luego le colocamos femenino y hacemos otro input igual, aunque bien pudiera utilizar un label aquí, pero bueno, por ahora sí dejemos tipo sexo, y el value sería femenino. De esta manera, así es checkbox. No puede ser, pues no, eso no sería intereses. Es un checkbox, o sea que puede elegir varios de un solo. Intereses podría ser autos, informática, vamos colocando aquí el valor, informática. ¿Qué más podría ser? Música. Vale. Música, listo. Ahora le damos aquí y ahí está. Autos, informática o música. Vamos a ver qué dicen los compas. ¿Escuchaste, Santi? Vale. Ahora, para que se vea un poquito más amigable, podemos colocar un par de BR o algo así para que vaya saltando. Un BR aquí, otro BR aquí. Ella va dando un tono un poco más amigable, un poco, porque la verdad es que le hace falta bastante. Otro BR aquí, ¿verdad? Vale, entonces aquí ya le podemos dar los cheques. Diferencias del radio button, que el radio pues sí solo permite elegir uno. Vale, luego tenemos el tipo color. Vamos a ver el input type color. Input type color. Value, pues no sé, nombre, así le voy a colocar nombre aquí. Color favorito. Y aquí vamos a colocar un label. Label for color favorito. Elija un color. Y ahí está, elija un color y aquí pues nos aparece la... Eso es por defecto. Esto puede variar dependiendo del explorador. En este caso, esta ventana para Input Type Color fue creado por Opera. Si nosotros utilizamos Firefox, por ejemplo, o Chrome, es probable que esta interfaz Chrome, Firefox, Opera o quien quiera que haya programado el explorador web decidan hacer esta ventana de una manera distinta. Pero al final el objetivo es seleccionar un tipo de color, ¿verdad? Aquí tiene una ventana RGB por si nosotros queremos colocar algún color en específico, ¿verdad? Como el 555555, que sería como un tono así. Le podemos colocar 100, ¿vale? Va subiendo, 200 en el rojo, va subiendo. Le podemos poner 255, que creo que es su valor máximo. Está 255. Bueno, y así sucesivamente, un color. Luego le colocamos aquí, pues vamos a poner un BR para que no sea tan fatal. Va, esa. Yo creo que le podemos colocar, vamos a ver si se deja colocar un valor por defecto. Por aquí tiene value. Vamos a colocarle un value. Numeral.
quiero ver, que eso sí no sé si lo hace. Sí, sí lo hace. Entonces le coloco un color en hexadecimal, que este es rojo, ¿verdad? Y ya él automáticamente inicia en rojo. También podemos irnos a... y le dejamos un verde, eso es verde. Y pues aparece en verde. Y luego pues si quiero le dejo un azul. Esta combinación es azul y pues ahí está. Bueno. Si quieren entender eso, estudien lo que son colores hexadecimales. Colores en hexadecimal. Vamos a ver si aquí hay información clara. Estoy en clase. Vaya. Entonces, bueno, después les voy a buscar ese enlace, ya me desconcentré. Bueno, lo que tienen que estudiar eso es colores en HTML. Ahora vamos a ver con el input type date, ¿verdad? Para ver un tipo de fecha. Fecha, un label, hagamos. Label. Fecha nacimiento. Fecha de nacimiento y luego aquí le colocamos un input type date, name, fecha de nacimiento. Y pues ya con eso debería funcionar. Pongámosle, ¿qué fecha es hoy? 22 de enero de febrero del 2021. A ver si agarra este formato, porque puede ser que el formato que utiliza sea el estadounidense, que le da vuelta al mes y al día. Ahí está. Mes, día, año. Entonces sería mes, día, año. Ahí está. Month, day, year. Por eso aparece en la Y. Entonces, a ver. No, pues no me lo agarra. Y de hecho aquí me tira un error. El valor especificado, que es 02 pleca 22 pleca 2021, no se conforma con el formato. Año, mes, día. Y es con guiones. Entonces aquí sería año, guión, mes, guión, día. Ahí está. Ahora sí. 2 de febrero 22 del 2021. Ahí pues hay formas de cambiar otra vez, vaya, este es un formulario, un tipo de entrada de datos para identificar fecha, ¿verdad? Pero en sí ¿cómo se llama? La forma en cómo funciona es propia del explorador. Puede ser que en Chrome sea diferente, etcétera, etcétera. En Odysee como en otros exploradores. Ahora, también se puede arreglar el formato. Formato de input date. Input date format. Vale. Entonces, bueno, eso lo podemos buscar un poco, pero realmente no es que vaya a ser muy complicado. Pues parece que sí es complicado, porque esta JavaScript utilizan, pero bueno. Lo importante es de que permitimos de que el usuario seleccione pues una fecha para poder trabajar. Vale, vamos a ver. Luego estamos input label. Ah, sí, estábamos en el select. ¿En qué momento me salté a date? Ah, sí, estamos en los input, perdón. Datetime local. Luego tenemos el datetime local. Vamos a colocar un BR aquí. Vamos a hacer un label. Vamos a ver si no tienen preguntas o comentarios ustedes. ¿Escuchaste, Santi? En Microsoft Edge se ve igual. Ok. Luego aquí vamos a colocar fecha. ¿Fecha cuál fecha?
fecha primer empleo. No, flecha. No sé, ¿qué fecha colocamos aquí, chicos? Ayúdenme, me he quedado sin ideas. Otro ejemplo de fecha, aparte de fecha de nacimiento, ¿cuál podríamos utilizar? Ok, Santos, vamos a ponerle fecha inicio, pues. Fecha inicio. A falta de algo. Fecha inicio en el trabajo, tal vez. Fecha inicio trabajo. Vale. O la fecha de graduación. O sea, fecha de graduación. Fecha de graduación. Para que tengan algo en que soñar por las noches. Fecha de graduación. Vamos a ver cómo se ve. No. Mejor vamos a colocar de un solo el input. Input type datetime local, creo que era. Está datetime local. Y le damos el name fecha de graduación. Ojo que el label for aquí debe ir el nombre o el ID de la etiqueta input del dato. O sea, la variable se llama fecha de graduación y se va a recoger con esa etiqueta input y se va a guardar en la variable fecha de graduación. Luego, esta variable fecha de graduación, este label identifica que él está sirviendo aquí para esta recolección de este dato. Entonces es como una forma de amarrarlos para que a través de programación se puedan relacionar esas dos cosas y colocarlos en un solo objeto. Vamos a ver. Aquí. Entonces fecha de graduación. Entonces si ustedes se fijan, pues tiene otras características un poco distintas. Podemos colocar que se van a graduar en el 2025. ¿Ustedes son de qué año? Bueno, 2025. Que se van a graduar en enero, el 22, vaya, de enero, no, 23. Y luego se van a graduar a las 4, tal vez. 4:0. A las 4 p.m. Y listo. Ahí está. El enero 23 del 2025 a las 4 p.m. se va a graduar. Entonces eso es con tiempo. Luego otro input. Tenemos email. Este input de email, correo, obviamente es el correo, ¿verdad? ¿Qué hice? Este input de mail email, creo que email. Este input de email, sí, está. Este input de email, lo que hacen los teléfonos celulares es que el teclado cambia y se pone con una arroba. Es el teclado alfanumérico, pero que tiene una arroba ahí lista solo para escribirla. Name, correo, y el valor por defecto podría ser algo arroba ninguno.com. Y bueno, le hacemos un leer al final. Leer. Y aquí está. Mi algo. Si no le puse. Label, correo. Ingrese su correo personal. Va. Ahí está. Ingrese su correo personal y aquí tenemos el algo arroba ninguno.com. Ok, bueno, vamos a ver el siguiente. Y el siguiente sería file. La verdad es que son varios, chicos. No lo voy a hacer todos mejor porque es demasiado. Y la verdad es que pues esto ya me aburre. Aquí le vamos a hacer un label. Label for imagen. ¿Cómo se llama la imagen? Foto perfil. La foto de perfil. Ingrese la foto de perfil. Del sistema. Y luego aquí hacemos un input type file. Name. Imagen perfil. Foto perfiles.
foto, perfil y vale, si no le puedo poner valor por defecto. Luego le colocamos un BR al final. Vale. Ingrese la foto de perfil y aquí tenemos nuestro choose file. Como les repito, esto aparece dependiendo del explorador que utilicemos, y esto aparece en inglés porque, si no me equivoco, tengo mi Opera en inglés. Si lo tuviera en español, pues aparecería en español, así es que esto depende del usuario. Y al darle choose file, pues ahí aparece una forma de mostrar los archivos, ¿verdad? Ahora, validaciones así como que solo se ingrese una imagen o que solo se ingrese un archivo de tamaño máximo 5 megas o cosas por el estilo, ya se hacen con programación de otro tipo. O sea, por ahora HTML solo coloca la estructura de que se va a subir un archivo por ahí. Ya las características propias de la estructura pues ya se programan aparte, ¿verdad? Por ahora solo nos enfocamos en eso. Bueno, si quieren, chicos, vamos a separarlos un poco para que los vean bien. Hagan el formulario, ¿verdad? Les voy a dar un momento para que hagan el formulario. Vale, aquí está, háganlo. Que les quede igual que a mí, no está difícil. PHP, sí, puede ser PHP. Es correcto. Así como también se puede hacer con JavaScript. Va, ahí está. Ingresen todos los inputs, por favor. Y me avisan cuando terminen. Ok, entonces vamos a ver, vamos a quitar eso y vamos a compartir otra vez la pantalla. Vaya, luego tenemos otros tipos de variables, ¿verdad? Tenemos el input type hidden, que pues bueno, vamos a hacerlos. El input type hidden sirve bastante cuando vamos a enviar datos a través de HTML o cuando queremos ocultar datos. Por ejemplo, cuando un usuario entra a su correo electrónico y quiere seleccionar un tipo diferente de color del entorno, entonces cambia el color, pero esos datos tienen que enviarse al servidor. Pudiera ser que se envíen a través de un formulario que tenga variables hidden, variables ocultas, ¿verdad? Aunque el ejemplo ya no es muy útil en estos tiempos porque se utiliza Ajax, pero sirve para ocultar datos. Podrían ser metadatos, pudiera ser información que ha venido de otra página web y la queremos incluir en el formulario, pero básicamente es una información que el usuario name, por ejemplo, publicidad value on, pudiera ser. Es un tipo de datos, por ejemplo, le voy a colocar aquí label publicidad variable oculta. Entonces fin de variable oculta lo voy a colocar aquí y aquí un BR. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, esta etiqueta de aquí es todo, o sea, no tiene una etiqueta de cierre. Vamos a ver cómo reacciona. Si ustedes observan, la variable oculta está aquí y después fin de variable oculta, o sea, no es nada. La etiqueta hidden no muestra nada realmente. Luego tenemos el image. Bueno, vamos a colocar todos estos de un solo. Bueno, image input, vamos a hacerlo más rápido para no perder tanto tiempo con esto. Imagen, input type image,
Luego tenemos month y number, mes, número, y ahí obviamente en el name colocamos el nombre de la variable y en el value un valor por defecto. Luego tenemos password, este es bastante útil, contraseña, input type password, es bastante útil porque es la que se utiliza siempre a la hora de colocar usuario y contraseña para entrar a un sistema. Se utiliza un formulario en donde solo tiene dos tipos, usuario y password. Entonces se utiliza el tipo password, que pues lo único que hace es que coloca asteriscos en lugar de letras, pero sí almacena el valor real de la letra, ¿verdad? Luego tenemos radio, estos son los radio button, ya los vamos a ver, veamos estos primero. Entonces bueno, aquí tenemos imagen, que pues realmente la imagen no, ¿será que me equivoqué? ¿No? Image, sí está bien. Vamos a buscarlo en src. Oh, src. Bueno, después vemos eso. Bueno, aquí tenemos el mes, que esto nos permite seleccionar solo meses y ya. Luego tenemos un número, que pues si yo estoy escribiendo ahorita letras en mi teclado, pero realmente no escribe. Vamos a colocarle aquí un notepad y escribimos muchas letras. Le doy copiar. Luego le doy pegar aquí y no se deja. Entonces, pero tenemos estas flechitas que sirven para colocar números enteros. Incluso pues puntos sí me deja colocar y pues bueno, un número cualquiera. Luego tenemos contraseña, que pues como ustedes se imaginarán pues sí permite colocar cualquier cosa. ¿Vean? Vale. Otra cosa que les quería decir es que cuando nosotros utilizamos un form, hay que utilizar el EncType multipart form data. ¿Eso qué quiero decir? Cuando nosotros tenemos aquí donde está el input type file, number, publicidad, foto de perfil, aquí está, input type file. Cuando utilizamos un archivo, muchas veces si el archivo se transmite a través de internet, a veces son demasiados datos. Entonces si uno de esos datos falla en la transmisión, se bota todo el archivo y el formulario falla. Entonces hay que darle la habilidad al formulario, hay que decirle que tiene que transmitir por partes. De esta manera, la computadora que envía los datos y la computadora que recibe entiende que la imagen va a ir por partes y no de un solo. Esto con el objeto de que si se pierde alguna parte de la imagen, la computadora que recibe la imagen envía un mensaje a la computadora que los envía y le dice: hey, la parte 4 se perdió, volví a mandarla. Entonces el EncType form data multipart se envía por múltiples partes los datos del formulario. Esto obviamente le genera más carga a la transmisión de datos, o sea que aparte de los datos que vamos a enviar, hay que estar enviando mensajes de acuse y recibo. Hey, te envié tantos bytes del formulario, ¿ya los recibiste? ¿Sí o no? No, pues se lo vuelvo a mandar. Entonces se genera una plática entre las dos computadoras. Es más pesado, se envían más datos, pero te aseguras de que la información llegue completa al destino. Esto se utiliza cuando se utiliza input type file, porque si el archivo llega a ser muy pesado es necesario enviarlo por partes. Si quieren enviarlo de un solo, la gran mayoría de veces falla, a menos que sea en su computadora local. ¿Cómo va a fallar una transmisión de su computadora a su propia computadora? Es imposible. Entonces, bueno, y sigamos con la otra. Luego tenemos el
input type radio. Vaya, con radio, sí, vamos a hacer la etiqueta image, ¿verdad? Ya me acordé. Image. Esta que no nos había funcionado, es que hay que ponerle el src. Vamos a descargar una imagen cualquiera. Bueno, aquí yo me imagino que ya todos se pasaron listas solitos. Sí, vaya. Entonces vamos a hacer una imagen. Vamos a buscar este me gusta. Vamos a copiarlo, guardarlo. ¿Dónde está la clase 7? Documentos, diseño de páginas web, clase 7. Pero es un formato todo extraño de imagen. No, pues no. Tal vez este. Así, este es JPG. Entonces, no. Aquí, documentos. Aquí, clase 7. f1.jpg. Vale. Ahora vamos a invocarlo. Si se fijan, aquí está la imagen ya. Supongo que está cargándola, pero no quiero verla ahorita, solo la quería señalar que aquí está. Y aquí tengo la imagen. Entonces, como están en la misma carpeta, la verdad es que no voy a ser desordenado. Vamos a colocarle un carpeta que se llame imágenes. Luego en esta carpeta guardamos la imagen. Así es como se hacen las cosas. Entonces colocamos un src y aquí le colocamos imágenes barra, y pues le podemos poner un punto pleca aquí, que no es del todo necesario, pero f1.jpg. Vale, entonces ya con esa imagen, solo que no sé con qué dimensiones va a salir, pero ya con esa imagen, con las dimensiones originales. Bueno, pues ya tenemos la imagen. Vamos a colocar aquí un width de 100 píxeles y un height de 100 píxeles, y ahí está. Vamos a hacerle un favor y lo ponemos en 300 para que se vea mejor. 200, pues bueno, para que no se sienta mal. Ahí está. Bueno, entonces esa es la imagen. Bueno, tenemos la contraseña, el número y el mes. Vale. Ahora vamos a ver el otro tipo de dato, que sería el radio. Ok, vaya, con los radios hay una situación de que los radios necesitan ser agrupados para que puedan funcionar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer funcionar? A través de la variable. Aquí me había equivocado, ya me acordé, cuando estábamos utilizando los checkbox. Porque en los checkbox le coloqué el mismo nombre de variable y la verdad es que son distintos. Intereses autos, le voy a poner intereses informática y le vamos a colocar aquí intereses música. ¿Por qué son diferentes? Porque las tres variables se van a enviar con este valor. Si intereses auto tiene el valor auto, pues la seleccionó. Si intereses informática tiene el valor informática, pues la seleccionó. Ahora, en radio, ahí por eso es que me había confundido, en radio es diferente. Vamos a ver, label, seleccione, bueno, sexo sería, este aquí va a ser sexo. Es que ya rato tenía la idea de hacerlo así. Sería input type radio, y aquí es donde debe ser igual. El nombre sí debe ser el mismo en los tres. Value masculino, ponemos aquí masculino, luego le podemos poner femenino y hacemos el input. Dios, input
type radio, que debe tener el mismo nombre de variable. Aquí como es variable, esta es minúscula. Vale. Y aquí sería femenino. Y el tercero, ¿cómo va? Sería, no es indiferente. ¿Cómo es, chicos? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se le pone el tercero? ¿Quién me da una idea? Sin especificar. Es que lo que pasa es que como hay varios, ¿verdad? Ya me acordé que... Sí, pero es que se prefiere no decirlo, es como que es timidez. Ah, eso, LGTB, correcto. No, es que si les dicen indefinidos se pueden ofender. Porque ellos se supone que no son indefinidos, sino que están definidos solo que con otra orientación sexual, pero hay que especificárseles todas. Yo he visto formularios de sexo que tienen un montón de opciones y como cada quien quiere identificarse claramente, ¿verdad? Yo soy gay, yo soy trans, yo soy no sé qué. Entonces hay que hacer el formulario pasivo, que no sea conflictivo, porque la gente se puede molestar. Otaku. Ah, sí. Vamos a ver. No binario. no binario. No. Alienígena u otaku. Vamos a ver. Vamos a ponerlo pues solo porque me dan risa. Pero ser alienígena no es un sexo, pero bueno, ya que alienígena. ¿Cuál sería el otro? Otaku. Otaku. Espero que no hayan otakus ofendidos aquí. Otaku. Ok, perfecto. Vamos a ver cómo se mira. Está pidiendo el género o la orientación sexual en el formulario. Pues fíjate que usualmente en los formularios donde se pregunta el género se agrega también la orientación sexual, Ander. Siempre he visto eso. No especifican de otra manera. Y los formularios no llevan una parte, porque si nos apegamos así como lo estás diciendo, sexo solo pueden haber dos, masculino o femenino. Y aparte debería tener otra opción de orientación sexual. Lo podemos hacer aquí, pero y serviría de ejemplo, de hecho. Sería de ejemplo. Label orientación sexual. Orientación sexual. Serviría de ejemplo, pero los formularios usualmente no lo llevan. Bueno, vamos a ver. Vamos a quitarle este LGTB. Yo creo que vamos a ver, espérense. 1, 2, 3, 4 sería lesbiana, creo que es así, sexo, así es, vea, corréjame si me equivoco, alguien por favor que me lo diga. Lesbiana, luego sería gay, creo que es esto, gay, transexual, ajá. Y B, no sé qué es, bisexual. Vale. Y luego alienígena u otaku. Dígame si me equivoco alguien, por favor. Chicos. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona. Ya tenemos nuestro formulario y aquí tenemos contras. Ah, pero no le puse etiqueta. ¿Cómo no? Orientación sexual le puse. Aquí vamos a ver. Bueno, entonces sexo, masculino o femenino, orientación sexual y todo esto.
Vaya, lesbiana, gay, transexual. Obviamente este es el de lesbiana, este es el de gay, este es el de trans, este es el de bi, este es el de alienígena y este es el de otaku. Vaya, ahí es cuestión de orden que le coloquen un BR a cada uno para que se vea bien, ¿verdad? Ok. Bueno. Luego tenemos... Ah, sí. Hay que cambiar la variable. Como este es sexo, estos dos son sexos. Y aquí hay que cambiar porque si no, si se fijan, fíjense en esto, ya van a ver. Yo puedo seleccionar masculino o gay, pero no puedo seleccionar ambos. Es porque tienen el mismo nombre de variable. Entonces si aquí le pongo orientación, por ejemplo, en el name, él va a identificar esto como otra variable. Entonces cuando yo refresco, yo puedo seleccionar masculino, gay, ¿ya? Femenino, ¿cómo es? Sí, masculino, lesbiana. Bueno, eso no aplica. Sería masculino gay, masculino trans, masculino bi, alienígena u otaku. Y femenino puede ser lesbiana. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces eso sucede porque los dos tienen variables distintas. ¿Alguna pregunta o todo bien? Vamos a ver si preguntan algo. Luego tenemos el range, ¿verdad? Que es de rango. Rango de compra, por ejemplo. Input type range. Name rango. Value cantidad. No, pues es un número, perdón. 100. Bueno. Y pues lo vemos. Y aquí tenemos el rango. Hay mucho que se le puede especificar para que se vea mejor. Hay rangos mucho mejores que incluso llevan un numerito arriba que se va viendo qué es lo que uno selecciona, ¿verdad? Pero bueno, para mientras así funciona. Luego tenemos el reset y el... Vamos a ver, el reset sirve básicamente para resetear los datos del formulario. Value reiniciar, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos reiniciar. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono un mes aquí, noviembre, y aquí selecciono una fecha cualquiera con una hora cualquiera, aquí un color, qué sé yo, verde, selecciono esto, número, esto, contraseña, lo que sea, y selecciono varias cosas y voy a reiniciar, pues entonces reinicia todo el formulario y lo limpia. Luego tenemos search. Esta es una caja de búsqueda, pero esta básicamente, esa sí necesita más programación de JavaScript para que sea útil, ¿verdad? Así nomás, pues como que no hace mucho. Aquí tenemos... ¿Qué pasó? Input type search. Sí, se lo guardé. Ah, aquí está. Bueno, tenemos nuestra cajita de búsqueda. No es muy diferente a un input type text. Luego tenemos el submit, que ya lo vimos. Es el botón enviar datos. Luego tenemos tel. Teléfono. Y después de eso teníamos el texto plano, input type text, que es el valor por defecto, y después de eso time, URL y week.
Entonces aquí tenemos teléfono, pues permite letras, así que este teléfono no me convence mucho. Esto depende del tipo de explorador y de la programación JavaScript que usen. Texto plano, esto sí acepta cualquier cosa, lo que sea. Luego tenemos tiempo, que es básicamente la hora. Luego tenemos una URL, que pues, es para direcciones URL. ¿Listo? Cualquier validación o verificación se tiene que hacer con JavaScript o en su defecto con algún framework. Por eso es que no tienen mucha acción. Sin embargo, ustedes a través de CSS o de JavaScript pueden identificar los input type que sean de tipo URL o los que sean de tipo hora y hacer una validación a través de JavaScript para todos los inputs de datos de tipo hora. Por eso es que se debe utilizar siempre el tipo, aunque en sí en efecto no haga ninguna validación, pero sí sirve a la hora de programar en JavaScript que agrupemos cada tipo de dato en su lugar. Bueno, el de semana pues permite seleccionar diversas semanas enteras, empezando por lunes, ¿verdad? Semana del 13 del 2021. Y bueno, esos son todos los tipos de entradas de datos para input, nada más. Luego tenemos label, que lo hemos estado utilizando, y luego tenemos el select. Ahora, ¿cómo funciona el select? Select box. No se le llama select box, usualmente le dicen solo select. Bueno, démosle clic por algo este aquí. Este era input y este es select. Bueno, usemos este ejemplo, así no nos complicamos. El select sirve para agrupar datos. Aquí está el label, ¿verdad? Aquí está la lista. Solo voy a corregir esto porque si no le va a quedar ahí. Vale, aquí está la lista. Este es el identificador y estos son los valores. Esto es lo que se muestra al cliente y este es el valor que se envía. Bien pudiera ser un número entero, ya que como no es necesario que lo vea el cliente, sino que simplemente es el valor que se maneja tras código. Entonces aquí tenemos el 1, 2, 3, 4. Vamos a colocar un poco de espacio aquí. B, footer, y le vamos a colocar aquí un par de BRs. Vale. ¿Será que no guardé? Vale, aquí está. Y aquí le voy a colocar un BR después de esto. Ok, entonces aquí está, este es el select box. Solo podemos seleccionar un elemento a la vez, ¿verdad? Y al darle submit, pues él envía los datos. Este select box tiene ciertas características. Por ejemplo, podemos utilizar el subgrupo. Podemos colocarle aquí este subgrupo desde 1 y que correspondería a estos dos, y luego tendríamos el otro subgrupo desde 3 que correspondería a los elementos que van desde el 3. Vaya, ¿cómo es la etiqueta? La etiqueta se coloca siempre adentro de la etiqueta select y se llama opt group, ¿verdad? Label y el label que nosotros queramos. ¿Cómo funciona? Pues al seleccionarlo, hey, ¿qué le pasó? ¿Qué hice mal? Espérense. Mejor voy a copiar esto de un solo lugar, estar viendo detalladamente cuál fue mi error. Vamos a ver si funciona antes que nada. Ahí está. No sé qué hice mal, vamos a ver. Aquí tenemos nuestro select, lista 1, id lista 1.
opt group label desde 1 y luego colocamos nuestras opciones, luego label desde 3 y colocamos nuestras opciones. Pues lo dice igual, no sé qué es lo que es diferente. Pero bueno, la cosa es que agrupa, por ejemplo, las opciones, simplemente para que tenga mejor vistosidad. Luego tenemos otras características. Déjenme ver, por aquí las tenía, select. Por aquí tenía select aparte. Bueno, pero esas características no. Es que hay una característica que se llama múltiple, que sirve para seleccionar varios de una sola vez. Pero, bueno, vamos a ver. Múltiple. Ahí está. Solo se coloca la etiqueta múltiple. Y luego pues le damos aquí. Y ya permite seleccionar más de uno. ¿Verdad? Ya se pueden enviar varios. Luego tiene otra etiqueta que realmente la perdí, por aquí la tenía pero la perdí, pero solamente se coloca size y ya le colocamos el size. Queremos que muestre dos de un solo, entonces muestra dos espacios de una sola vez, ¿verdad? Bueno, y ¿cuál es el otro? Data list. Ya se me fue el tiempo. Bueno, eso lo voy a copiar y lo voy a pegar. Datalist es para autocompletar. Sin embargo, el autocompletar solo funciona con los elementos que están dentro de la etiqueta. Por ejemplo, casas, grande, mediana, pequeña, todo esto. Se coloca datalist, el ID y luego las opciones. Sin embargo, estas opciones no son para seleccionarlas, sino que son para autocompletar. O sea que podemos poner una lista de opciones bastante grande y él automáticamente empieza a funcionar. Vamos a ver. No grabé. Bueno, aquí está. Elige el tamaño de tu casa. Y aquí grande, y ya coloca él ahí, ¿verdad? O si no, pequeña. Y ahí va colocando él la opción de que lo seleccionemos, ¿verdad? Sin embargo, para cosas grandes, o sea, como que necesitan bases de datos gigantescas, adentro de este formulario no podemos colocar todas las opciones del mundo, de todos los datos del mundo. Entonces lo que tiene que hacer es hacer llamadas a la base de datos de Google y pues hace transmisiones a través de internet. Esto funciona diferente. Se puede utilizar más o menos esta estructura HTML, pero se tiene que hacer llamadas a la base de datos a través de JavaScript. Vale, ahora sigamos con output. Vale, output sirve a ser para procesamiento de datos, ¿verdad? Creo que lo escribí mal. Output. Vamos a hacer un formulario aparte. Lo vamos a colocar aquí después de esto. Ahora, onInput. OnInput. Ahora, onInput. Bueno, entonces este onInput, aquí está. Si ustedes se fijan, permite modificar y aquí ya se puede ver el valor de la entrada. Básicamente aquí tenemos un tipo rango, ¿verdad? Y que vale 50 para el inicio, y tenemos un tipo número que vale 25. Entonces el rango se suma con el número y el resultado es el que se coloca en el output. ¿Cuál es el procesamiento que se debe hacer? x.value es el resultado del valor de A más el valor de B. ¿Quién es A? Pues es el range, y quién es B, pues es input.
¿verdad? Entonces en un principio él inicia en 75. Si lo muevo un poco para acá, ahí está 76. Solo que no se activa de un solo. Yo puedo modificar esta fórmula y le pongo más 1000. Por ejemplo, más 1000, y debería empezar en 1076. Entonces lo refresco y pues doy aquí. Ahí está 1077, está 1125, que es el tamaño del range, ¿verdad? Y para eso sirve el output. Bueno, esa es la estructura básica de lo que es un formulario, chicos. Y cuando digo básico me refiero a la estructura completa de HTML, ¿verdad? Ahora, para que ese HTML se vea mejor, se tiene que utilizar un framework CSS o ustedes programarlo completamente. Para que ese HTML tenga más movimiento y tenga más validaciones y tenga más procesamiento, como por ejemplo de que si selecciona femenino no puede seleccionar gay, debe seleccionar solo lesbiana, o si selecciona masculino es al revés, eso es procesamiento y se hace con JavaScript. Si por ejemplo vamos a utilizar el autocompletar y lo queremos más amplio de lo que ya hace, entonces tenemos que hacer llamadas a la base de datos a través de Ajax o cualquier método nuevo que haya salido alternativo. Y así, o sea, un formulario se puede modificar mucho para que sea muy bueno, ¿verdad? Tanto decorativamente como en validaciones, como en ayuda al usuario. Ya han visto ustedes los formularios, por ejemplo, para crear un nuevo correo electrónico. Y seleccione su nombre de usuario, dice. Y cuando ustedes colocan el usuario, sin apretar nada, aparece una ruedita a la derecha que empieza a dar vueltas. Y cuando termina, te dice si el usuario ya ha sido tomado. Entonces, ese tipo de procesamientos y validaciones y funcionamiento de los formularios es lo que le da un extra a la programación de interfaces web. Y es lo que hace que sea más vistoso, que tenga más reconocimiento de la empresa que desarrolló ese formulario. Y bueno, entre otras características. Se puede hacer mucho por hacer un buen trabajo sobre un formulario, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, voy a pausar ya el video.